Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Ha querido la casualidad que escriba este despacho justo cuando salgo de ver la última de Almodóvar. Y da igual cuando escuche usted esto, querido oyente. En la última de Almodóvar salen casas de alta gama, todo posmoderno, todo diseño, todo colorista, libros de arte, uno de anagrama en primer plano. Almodóvar, podías usar tu maravilloso poder para sacar libros buenos de editoriales pequeñas e independientes y alzarlos a los cielos de las ventas. Qué bonito sería eso. Pero no venía a hablar de esto, sino de casas. Ha querido la casualidad también que escriba este despacho cuando acabo de ver la última de Almodóvar, como ya te he contado, y también cuando estoy a punto de firmar una hipoteca para comprarme yo mismo una vivienda. Así que veo esos apartamentos y casas y pienso, ¿cuánto dieron de entrada estos personajes? ¿Con qué tipo de interés conseguirían la hipoteca? ¿Con qué banco? ¿Pedirían un préstamo también para los sofás de Roche-Beaubois? ¿Por qué tienen tan poca luz si son pisos exteriores? ¿De cuánto será la factura de calefacción en ese aticazo todo vano en pleno Madrid en enero? ¿Me parece este torrente de diseño y color un verdadero hogar? Claro, imagino que lo es, solo que yo soy un poco paleto. Y también un poco previsible. Entiendo que en un hogar hay libritos, gatos, mantas, cactus, una tele, un sofá, un horno y una cama. Pensando en mi futura casa me atormenta pensar cuánto tardará en parecer un hogar. Hay algunas cositas que querremos hacer que llegarán tarde. Viviré, tal vez, durante un tiempo rodeado de cajas. La biblioteca no estará lista hasta mayo, así que probablemente los libros descansarán durante semanas en el suelo. Y me apetecían unas persianas venecianas para creerme que estoy viviendo en una película de Brian De Palma. Pero ¿quién pone eso? ¿Dónde lo compro? ¿Cuánto tarda en ponérmelo? ¿Y cuánto cuesta? En fin, todo problemas del primer mundo, lo sé. Pero claro, aquí vivo yo, mientras esto sea el primer mundo. Me imagino que la primera noche en que estemos allí, cuando abramos un vino y pongamos un jarrón en algún sitio, aunque sea sobre los libros apilados en el suelo, ya nos parecerá que es un hogar. Será, por cierto, mi octavo hogar, el sitio número 8 en el que he vivido, quién sabe si el último. Pienso en qué tenían todos ellos en común, si es que acaso tenían algo en común, y lo único en que puedo pensar es que era yo. Yo era el único elemento común de todos ellos. A lo mejor este cascarón marchito al que llamamos cuerpo es nuestro único hogar seguro, y todo lo que hay alrededor es, si acaso, el jardín. Tal vez el salón, el baño y la cocina fueron siempre el jardín. Tal vez solo necesite mi teléfono móvil y una cama para considerar que estoy seguro, que estoy bien. Me pasa, por ejemplo, cuando estoy de viaje. Al segundo día en un hotel o al tercero en una ciudad ya pienso, vivo aquí. Me acostumbro rápido a los paisajes, me aprendo las particularidades de cada lugar, adopto como rutina cualquier cosa que haga dos veces. Si voy a un bar en Hanoi en el que ya he estado antes, lo llamaré el bar de siempre. Me pasará en mi casa nueva, espero. Pronto será un hogar y espero que lo único que tenga que ocurrir para ello es que yo esté allí. Como decía la canción de Burt Bacharach, una habitación sigue siendo una habitación, incluso cuando no hay nada más que penumbra. Pero una habitación no es una casa, y una casa no es un hogar, cuando nosotros dos estamos lejos y uno de nosotros tiene el corazón roto. ¡Ay, qué bonito un hogar! ¡Hala, ya he terminado mi despacho! Vamos a grabar rapidito que tengo que irme corriendo al banco. Pero Guillermo, se llama Contra el Hogar este episodio. No puedes decir qué bonito el hogar si se titula Contra el Hogar. Pero ¿cómo voy a hablar mal del hogar? Es imposible encontrar nada negativo en el concepto de hogar. Pues cámbiale el nombre, cojones. Esto es engañar al oyente. Es que siempre Hombre, igual. digo yo que a estas alturas al oyente ya le dará igual. Llevamos 80 y pico episodios haciendo lo que nos da la gana. Supongo que nuestros oyentes son un poco idiotas y punto. A ver si os vais a poner exigentes a estas alturas con los títulos. Bueno, la verdad es que es hermoso pensar que tal vez ellos han encontrado un hogar en nuestro podcast, Guillermo. Podríamos cerrarlo así, yo creo. Ah, mira, está bien pensado eso, ahí lo tienes. Mira, un hogar es ese lugar al que siempre regresas, aunque te engañen. Al menos hasta que encuentres otro mejor. Arsénico Caviar, con Guillermo Alonso y Beatriz Serrano. Episodio 83. Contra el hogar. Mira qué casualidad, Guillermo. Este fin de semana yo también fui a ver la última de Almodóvar. Dice mucho de nuestra edad y de nuestra sexualidad ir a ver la última de Almodóvar precisamente el fin de semana de su estreno, ¿no? Porque esto, en realidad, cuando grabamos la película se estrenó antes de ayer y nosotros ya hemos ido a verla, ¿no? Sí. O sea, dice nosotras que somos dos homosexuales mayores. Dos homosexuales nonagenarios. Claro, ¿no? Ahora podemos empezar a hablar de la película y no Todo hablar de el lo rato, que veníamos a ver. claro, pues me encantaría, la verdad, ¿Te porque gustó? hay tela que cortar. Mira, a mí sí. Pero no, es que no sé qué pensar. Es que creo que ha hecho una cosa brillante en esos últimos 20 minutos. Pero a la vez has pensado, podía ser un corto. Pero a la vez he pensado, pero entonces todo lo anterior Ya.
es de una... O sea, ¿sabes? Se está riendo de nosotros en todo momento. No creo, no sé. No riéndose exactamente de nosotros, sino como de... O sea, está construyendo ese momento, entonces todo lo anterior es como el proceso, como el primer borrador de cualquier cosa que se escribe. Es una película rara, ¿no? Que está como haciéndola en directo. En ese sentido, tiene gracia. Claro, a mí eso me gusta. Y yo debo reconocer que a mí, por lo general, el cine sobre cine... es como, tengo ahí un fetiche, ¿no? A mí yo no, fíjate. A mí me gusta mucho. El director hablando del proceso de crear no me importa demasiado. Pero aquí, bueno, yo te he dicho, vengas Almodóvar, que no tanto, que me todo gusta, lo que entonces... incluye, claro, yo para mí todo lo que incluye como el cine de... Bueno, pero ya estamos hablando de la de Almodóvar y no estamos hablando, bueno, ¿qué hacemos? Yo solo quiero decir por último que me encanta que se llame Amarga Navidad y se ha estrenado en primavera. Ya, bueno, eso es maravilloso, y esa claro. Esa escena en la que Aitana Sánchez Gijón secuestra a los renos para que no le lleven el regalo a King Gutiérrez. Eso es increíble, es increíble, claro. Ya, te dejo seguir. Bueno, pues a ver, nada, no, que si no nos liamos. A ver, el caso que este fin de semana fui a Valencia a ver a mi madre, y a mi madre pues le gusta mucho Almodóvar, ¿no? Supongo que a mí me gusta mucho Almodóvar porque a mi madre siempre le ha gustado también mucho Almodóvar. Tu madre es otro viejo maricón. Mi madre es otro viejo maricón, claro, como Mónica Naranjo. Mi madre, que es ni más ni menos que Mónica Naranjo, también le gustaba mucho Almodóvar. Bueno, así que el sábado resulta que dieron lluvias, así que nos guarecimos en el cine a ver la película. Y al salir nos fuimos a cenar y a comentar la película, que creo yo, esa es la principal razón por la que uno va al cine, ¿no? En compañía de alguien a quien quiere, para salir y comentar la película. O para retozar. Cosa que espero que no hicieseis. No, claro, no, con Mónica Naranjo, ¿no? Y mi madre, claro, mi madre y yo también comenzamos a hablar de los decorados de Almodóvar, porque es que es muy llamativo en esta película también, ¿no? O sea, ese casoplón que tiene Leonardo Sbaraglia es una cosa. Y empezamos a hablar en concreto también de los últimos decorados de Almodóvar. Yo les decía que yo entendía que Almodóvar está ahora mostrando la vida de una clase social distinta, ¿no? Que yo posiblemente no reconocía porque no era la mía, ni creo que lo sea nunca. Pero que me hacía un poco echar de menos los decorados de, por ejemplo, de Todo sobre mi madre, o de Volver, o incluso de La flor de mi secreto. O sea, yo podría ser perfectamente Leo Caddy en La flor de mi secreto, porque al final soy una escritora de novela rosa a la que ha dejado su novio muchas veces. Bueno, Leo ya vivía en un casoplón como por La Latina, Ella ¿no? vivía en una casa de La Latina, sí. Pero esa casa de La Latina, que estaba tenía puerta de servicio, acuérdate, porque entraba el bailarín Cortés. Joaquín Cortés entraba porque le limpiaba la casa. La madre. Su madre, que era bailarina también. Sí, claro. Baila ahora. Bueno, pues eso. A ver, que esa casa, incluso siendo un poco ya too much, me seguía pareciendo bastante realista. Parecía como habitable. Parecía habitable. Sí, no parecía un escaparate. Parecía real, claro. Y esa casa también la reconocía, aunque perteneciese a una mujer de una clase como muy pudiente, ¿no? Pero sobre todo yo reconocía la casa de la hermana. La casa de la hermana que está con Chuslan Preave. Esas vajillas blancas con florecillas, ¿no? O de Duralex, esos tuppers apilados en la cimera composites o puestos así, ¿no? con un rotulador con los nombres de sus destinatarias, ¿no? Como en Volver también, las servilletas blancas de papel, el rollo de cocina, ¿no? Mi madre me dijo, no, hija, no, las casas de Almodóvar no siempre han sido realistas. Y fíjate, por ejemplo, en el ático de Atamé, o en el que es posiblemente el más famoso Almodóvar, el de mujeres al borde de un ataque de nervios, ¿no? Que esas casas tampoco eran nada realistas. No, pero aún así me encantaría vivir. Hombre, si alguien me dice, no puedes vivir aquí porque esto es un estudio de grabación, yo digo, me da igual. Mira, yo la única casa de Almodóvar que no viviría porque me da un mal rollo brutal es en la de Antonio Banderas, cambiando el sexo a la gente. Ah, bueno, pero qué barato te sale también. La piel que habito, se me ha olvidado. Sí. La piel que habito. Esa casa me da mucho mal rollo. Pero sería la única de Almodóvar. Me dan cualquiera de Almodóvar y vivo en ella. Hasta en la de Volver. Porque mira, por lo menos... Pues mucho cuadro bichí. Mucho cuadro bichí. Tienen el plus para ver el fútbol. Eso es verdad. Bueno, pues claro, yo le digo, vale, sí, mamá, pero acuérdate que lo que dice Rosy de Palma sobre ese ático, que entran a verlo, ¿no? Entra con Antonio Banderas y dice, yo quiero una casa. Y esto no es una casa, ¿no? Pensando en este episodio me he dado cuenta de que esa frase de Rosy de Palma resume a la perfección la diferencia entre una casa y un hogar, ¿no? O un apartamento y un hogar. Como que una cosa es una casa, pero cuando tú la vives, cuando la haces tuya, es cuando ya es una casa. Mira, yo recuerdo que cuando era chiquito, mi hermana y yo hicimos amistad durante un tiempo breve con unas niñas que vivían en mi mismo edificio. Y claro, cuando nos invitaban a jugar a su casa, la experiencia era asombrosa porque vivían unos pisos más abajo en la misma letra que nosotros. Y claro, su casa era exactamente igual que la nuestra, la misma distribución, las mismas ventanas, aquí el baño, aquí la cocina, y sin embargo era otra casa.
Eso para los ojos de un niño de 5 o 6 años era alucinante. Pero bueno, ¿no? ¿Por qué esta habitación no es tan mis ositos si es la misma? Es increíble eso, sí, es una sensación muy rara. Es muy raro, creo que es casi como una experiencia básica, existencial, para comprender cómo funcionan los espacios y la forma en que los habitas. Mira, Freud, que no me refiero a la cadena de supermercados, sino al inventor del psicoanálisis, Freud tenía un término que me voy a inventar la pronunciación porque yo no sé alemán, es das Humheimlich, como lo diría Hitler, nuestro querido Hitler, das Humheimlich. Ahora, por favor, que venga algún alemán y me diga que lo he hecho fatal. Lo voy a leer literalmente. Das Humheimliche, por si alguien lo quiere buscar. Que, en fin, si lo traducimos literalmente, da muy mal rollo. Heim es hogar, o eso creo, todo esto me lo estoy inventando. Todo esto te lo ha dicho ChatGPT. Debe de ser como... No creas, es que ChatGPT me lo ha traducido al inglés. Es unhomelike. Ah, entonces, vale. Claro, es como aquello que no parece un hogar. Claro. Y claro, yo creo que los mejores relatos de terror, fíjate, se han construido alrededor de este concepto, sobre aquello que es tu hogar pero no lo parece. Por ejemplo, y aparte, saliéndonos del terror, que hablamos ya demasiado aquí del terror, hay muchos sueños inquietantes en los que caminamos por nuestra casa, no sé si a ti te ocurre, pero no es exactamente nuestra casa. Claro. Hay algo raro. Hay uno que es mi tipología de sueño inquietante favorito, que tiene que ver con mi casa, que es que yo camino por mi casa y de repente hay una habitación adicional. Sí, una puerta que la abres y dices... Bueno, pero a mí esas puertas me suelen llevar como a otro lugar que conozco. En plan, de repente abro la puerta de Madrid y digo, uy, mamá, y estoy como en la casa de Alfafar, ¿no? Y digo, uy, pero ¿y esto? ¿Y por qué me he gastado tanto dinero yo en Wigos? Cuando hay una puerta que me trae esta otra dimensión. O sea, soy gilipollas, ¿no? Hay un agujero de gusano aquí y yo usando el ave. Claro. No, pues yo normalmente esos sueños suelen dar mal rollo, porque esta habitación, pero yo pienso en estos tiempos, en plena burbuja inmobiliaria, yo me acabo de despertar, yo soy súper feliz en ese sueño porque digo, una habitación extra, qué maravilla, me voy a hacer aquí un despacho. Voy a quitar esta pila de cadáveres o esta criatura que tiene la cara de mi abuela, pero 5 piernas y me voy a hacer aquí un despachito. Le das así con una escoba y te digo, fuera de aquí, que voy a poner una biblioteca. Esto es mi estudio. Luego te levantas y estás muy triste porque dices, joder, no porque hayas visto a tu abuela, sino porque dices, joder, que es verdad, sigo teniendo un solo dormitorio. Claro, qué pena. Qué horror. Qué pena no tener uno lleno de ánimas, ¿no? Arrastrándose. Es que a mí me dan igual los espíritus. Con una pared esa donde se acercan así las caras y hacen... Me da igual. O sea, yo pongo un texto de cancelación del sonido y escribo en esta habitación. Claro. O una estantería y no oigo a estos gilipollas. Estamos en un momento muertos en que la historia, el terror inmobiliario ha superado al terror al terror, ¿no? claro, al terror. Sí. Es como, me da igual que haya fantasmas. Esta casa es preciosa, me Claro. Pues bien, ahí voy. Esas casas encantadas. Ay, perdón. No, o sea, es la primera persona que ha interrumpido a Hitler. La última que lo hizo está muerta. Bueno, las últimas 15 millones de personas que interrumpieron a Hitler están muertas. Pues fíjate. ¿Qué ibas a decir? Pues nada, no, que decía que esas casas como de mansión encantada, ¿no? Las que están en nuestra cabeza donde se muda la familia. Y donde siempre dicen... ¿Por qué es tan barata? ¿Por qué es tan barata? Pues chico, es que ahora han matado aquí pero es que ahora te la pela. Claro, dices, ya. porque han matado a tal, pues cuántas más, a que te mato a ti, a ver si me la rebajan todavía más, ¿no? O sea, claro, ya eso te da igual, en plan, ay, qué suerte. Ahora llegarías y le dirías a tus amigos, no, mira, el chollo fue que aquí habían muerto 15 personas. Ya. Entonces, mira, se me quedó por 500.000 en lugar de por 7, ¿sabes? Y que hay un niño por la noche que me tira de los pies. Y es que como, mira, ya ves tú, da igual, hija. Es que veo la Gran Vía. Ya le pegas patadas así en la cara. Dices, hijo, es que a mí que me importa este niño. Me he hecho amigo suyo. Claro. No voy a decir cosas peores. Pues bien, yo estaba hablando de eso. Das Humheimliche. Lo que debería resultarnos familiar, pero no lo es. Yo creo que Freud lo usaba para hablar de los secretos familiares, ¿no? Aquellas cosas que intentan mantenerse enterradas y que al salir a la luz arrojan como un manto de extrañeza y mal rollo sobre todos los miembros de la familia. Por ejemplo, papá se ha tirado a la tía, ¿no? Ah, claro. No es autobiográfico, ¿eh? No, hombre. Hay un ensayito que de hecho recoge esto de Freud, que yo tampoco sé cómo se pronuncia. Esto que no vamos a volver a pronunciar nunca. No pienso volver a pronunciar por miedo a invocar fantasmas del pasado alemán. Hay un ensayito muy interesante que es de Mark Fisher. Mark Fisher, que es viejo amigo de este podcast, ¿no? Es el autor de Realismo Capitalista. Yo creo que hemos hablado de él. Este ensayo se titula Lo raro y lo espeluznante, que precisamente va de esto. No es una comedia. No es una comedia, no. Lo raro y lo espeluznante. En el
ensayo analiza como dos categorías estéticas, ¿no? Igual que estaban lo bello y lo sublime, ¿no? Según Kant, pues este hombre dice, venga, lo raro y lo espeluznante, ¿no? Como un poco fuente primigenia de terror, para hablar tanto del terror como después de los miedos actuales, porque este señor todo lo relacionaba muy bien, pobrecito, se suicidó. Pero él todo lo relacionaba muy bien con los problemas que estábamos viviendo. Si hubiera escrito lo bonito y lo agradable, no se hubiera suicidado. Pues sí, la verdad, pobrecito, que en paz descanse, Mark Fisher, que le echamos mucho de menos. Pero bueno, nos interesa la primera, lo de lo raro, ¿vale? Si nuestros oyentes quieren saber de qué va la segunda, si quieren saber qué significa lo espeluznante según Mark Fisher, pues que se compren el libro, que en España lo editó Alfa Decay y está estupendo. Mira, la primera inserción publicitaria que tenemos en 9 temporadas. Alfa Decay. Bueno, y encima que esto ha sido porque te ha dado la gana. Porque me ha dado la gana. O sea, no nos ha pagado. Mira, no nos ha pagado ni el deseo por hablar de todas las películas de Almodóvar en nuestra intro, ni Alfa Decay. Nosotros todo esto lo hacemos por amor al arte. ¿Sabes lo que deberíamos hacer para bombardear desde dentro del sistema? Empezar a hacer publicidad nosotros. Compren en el Corte Inglés, ¿no? Compren en el Corte Inglés. Viva el supermercado día. Eso también lo decimos. Bueno, sí, cada vez que lo decimos igual. Lo raro de no tener anunciante, no, lo raro, según Mark Fisher, ocurre cuando hay algo que no debería estar ahí, pero está, ¿vale? Que es un poco parecido a lo que decía Fred, ¿no? O sea, es una especie de intrusión de lo extraño en la realidad cotidiana. Rompe las reglas de lo que consideramos normal. Por ejemplo, además es muy curioso porque habla de que lo raro no te da exactamente miedo, sino que te da miedo, pero también te da como mucha curiosidad. Quieres enterarte de qué ha pasado, porque tú estás en un sitio en el que en principio te sientes seguro. Entonces es como esta cosa que me disturba ahora, ¿qué es? Como, ¿no? Un ruido en tu casa, que no te vas corriendo, vas a ver qué hay. Un ruido en tu casa, claro. O ponía él el ejemplo de esta escena como de que se mueve un maniquí a tu paso, ¿no? O sea, esto como en una tienda o algo así. Sí que voy corriendo. Ya te vas corriendo. Bueno, la sensación que has dicho tú cuando entras a una casa que es idéntica a la tuya, pero es completamente diferente, ¿no? Cuando un amigo te dice, ven conmigo al baño, que no deberías ir. Claro, bueno, pero eso no es ni raro ni espeluznante, eso es en tus sábados. Oye, eso es mentira. Hace muchos años que no. Bueno, déjame hablar, por favor. Bueno, pues también es esa, yo que sé, una sombra rara que de repente ves o crees ver en tu casa, que llamen a una hora extraña a la puerta, ¿no? Que dices, uy, ¿quién será? ¿No? Y esto te asusta, ya ves tú, pues igual es el vecino porque se te ha roto la ducha. Sí. Bueno, es curioso cómo en las pesadillas aparece mucho esto, como tú bien dices, bueno, el terror, que no deja de beber de lo que sea que están hechas estas pesadillas, ¿no? Ahí se utiliza constantemente lo raro con todo aquello que nos es familiar y conocido, ¿no? Por ejemplo, niños que de pronto actúan raro porque tienen el demonio dentro, maridos que de pronto actúan raro porque en realidad te quieren matar, madres o padres, ¿no? Que actúan raro porque quieren cargarse a sus hijos o porque, no sé, porque se les ha metido algo en la cabeza o porque les han poseído, porque son alienígenas, ¿no? Que es como una persona que conoces perfectamente pero actúa de otra manera. Ya, eso es aterrador. Eso era, hay una película increíble que no sé si has visto, además hay muchas versiones, que es La invasión de los ladrones de cuerpos. Sí, claro. Y el punto de partida de la peli es increíble, que es que hay gente que empieza a llamar a las autoridades y les dice, mi marido no es exactamente mi marido. Es raro. Claro, está raro y no puedes explicar. Porque en realidad los marcianos lo han convertido en una especie de cáscara y han metido dentro una cosa viscosa horrible que es un alienígena. Esto lo hablábamos aquí o lo leí yo en alguna parte o donde lo hablaba, donde lo escuché, que en realidad como que eso, pues esta idea un poco también de que los miedos a veces están hablando, de que esto habla mucho como del miedo al Alzheimer, a la vejez, a tal, que es como de, claro, la persona que tú conoces deja de ser quien es. Puede ser. Lo curioso de esta peli es que como hay tantas versiones según el año, claro. La de los 50 a los comunistas. Mi marido se ha hecho comunista. No, pero que... Y en los 70 sería, pues, si algo de pero la que salud, también está... el aborto. Claro, como que esta figura un poco de una persona que deja de ser como es y tal, como que el trasfondo suele ser mucho como ese miedo, pues eso también, o una enfermedad mental, ¿no? Como de repente que te da tal, o sobre todo, pues es un Alzheimer, que es que tu marido te quiere matar porque no te reconoce y dice, ¿quién coño es esta extraña que está, ¿no? Que
que se ha metido a ducharme. Pues mira, pues es tu mujer, cariño. En realidad, si lo pensamos, que haya sido poseído por un alienígena es la mejor de las No, hombre, posibilidades. claro, es la mejor de las posibilidades. Por eso nos gusta el cine de terror, claro. Se arranca la cara y aparece una cosa viscosa y verde y dices, ay, Manolo, mira, por esto menos mal que no es Alzheimer. Ay, claro, por esto estaba él tan idiota, de verdad. Yo pensaba que me había dejado de querer o que tenía una enfermedad mental, que se ha ido claro. con otra. O claro, más allá de las personas, también las casas, claro. Las casas, como tú has dicho, que cambian de tamaño, de forma, en las que les crecen habitaciones o en las que se escuchan extraños ruidos en el ático o en el sótano, claro. Y yo entiendo que esto sea algo como fundacional del cine de terror, porque ¿qué hay más aterrador que sentirte vulnerable en tu propio hogar, no? Desde luego. Yo ahora cuando... Esta frase tan buena no es mía, seguro que ya la he dicho aquí, pero en un ensayo de Stephen King que se llama Danza Macabra, dice él, yo estaba en el cine, que me había comprado mi primera casa con los beneficios de Carrie o algo así, y decía, estaba yo viendo en el cine Terror en Amityville, con toda esa sangre cayendo de las paredes y el suelo desquebrajándose bajo sus pies, y le dije a mi mujer, espero que hayan contratado un buen seguro. Y básicamente ese es el auténtico terror. Mira, tú hablábamos antes de marcianos o de fantasmas y yo ahora te voy a hablar de Kiko Rivera. Ah, mira. Porque no puedo evitar pensar en algo... Qué giro de los acontecimientos. Pues sí, nada que ver, ¿eh? No puedo evitar pensar en algo que vi en la tele, que fue Kiko Rivera en un programa que se llamaba La herencia envenenada. Ay, qué maravilla. Bueno, un programa no, era un especial de Sálvame que se extendió durante 5 años en la parrilla. Y contó algo que pasó en Cantora y que cambió para siempre la relación con su madre. Él cuenta que en Cantora, esa mansión que es ya casi mitológica del folclore español, nuestro Amityville particular, había una habitación que había pertenecido al torero Paquirri, que se murió cuando era yo muy bebé. En el 2000 y pico, no, en el 80 y algo. Y que había estado siempre cerrada. Puede que lo esté contando la historia exactamente, pero el núcleo es el siguiente. Un día Kiko Rivera pasó por allí, vio la puerta abierta, aquella puerta que se supone que debía permanecer cerrada, y según su versión, vio en ella un montón de posesiones de Paquirri que su madre había negado tener y que por lo tanto ya creaban un conflicto enorme con la herencia y con la gestión que la madre podría haber hecho de la herencia. No quiero dar muchos detalles con esto, pero Paquirri, el joven Kiko Rivera, dijo que allí había cosas que su madre le había prometido que ya no tenía. Esto creó entre ellos una brecha que creo que dura hasta hoy, creo que no se han reconciliado. El asunto es, claro, el asunto sería pura comidilla de la crónica rosa si no fuera por ese momento de una habitación cerrada cuya puerta se abre y revela un secreto, algo que siempre ha estado en la casa, pero tú has sido incapaz de ver. Bueno, lo has tenido prohibido además, O lo has tenido no prohibido. entres en esa habitación, no entres en esa habitación. La ¿no? puerta cerrada es también un gran elemento del cine de terror. Claro, claro, no y de entres repente... aquí. Claro, No, y ¿tú entra qué- Kiko Rivera. ¿Tú qué haces cuando te dicen no diciendo, entres aquí? carne. ¡Carne! No, eso era en la cocina. Por favor, para pillar esta referencia, buscadlo en YouTube. No os hagáis explicando. La cosa es que en ese momento... ¡Carne! Esto lo dicen mucho las amigas estupendas. Ay, sí, es que a mí eso me hace muchísima gracia. Ya ves tú, Venga, lo vamos a contar. Era un concierto en el que estaba Isabel Pantoja, que sacó al pequeño Kiko Rivera a cantar Claro, Mi Pequeño muy del Alma. chiquitito, claro. Un chiquitito a cantar Mi Pequeño del Alma. Entonces decía, Isabel Pantoja intentaba que siguiera la letra y decía Mi Pequeño y decía Y la- Alma, con mi piel de canela. Y entonces luego sigue Isabel Pantoja y dice, serás para siempre. Y él, en vez de seguir la letra, como al parecer tenía hambre y quería un filete, y dice, ¡carne! Que podría ser yo ahora mismo. Porque solo he comido una ensalada campera y tengo un hambre. Yo ahora soy Kiko Rivera. A mí Pues ahora así. mismo no me pidas que no abra una puerta, Beatriz. Pues así entró ¿Por qué? Kiko Rivera en esa habitación. ¿Nos puede denunciar por esto, Kiko Rivera? No se denuncia por Yo qué sé. esto, Kiko Rivera, por el amor de... No tendrá otras cosas que Kiko hacer. Rivera escuchará a Le solas invita a con un solomillo. Vicky. Claro, no ha ido a solas con Vicky Martín, Kiko Le Rivera. falta el coño de una mosca. Yo Claro. creo que para Kiko Rivera irá a Vamos, solas con Vicky Martín o Berrocal. sea, total, ¿qué pasó aquí? Bueno, pues en ese momento lo que yo estaba contando es que un programa de corazón puro y duro se convirtió de repente para mí con ese asunto de la puerta cerrada y el elemento
que no debería estar allí y que de repente crea una brecha insalvable en esa familia, se convirtió pues en un relato de Shirley Jackson o de Alan Poe. Esos momentos que te regala la tele, ¿no? Que nadie se espera. Kiko se da ahí de bruces un poco con lo de Das Humelek, ¿no? Y ahí la estirpe de los Freud y los Rivera Pantoja se une para siempre. Yo afortunadamente, Beatriz, viví esto de forma mucho menos traumática. No tuve que descubrir que mi madre ocultaba los trajes de torero de mi padre en una habitación secreta, sino que simplemente fui a casa de mis vecinitas para bailar con ellas una canción que me encantaba, que era Con solo una mirada, de Ole Ole. No sé si la conoces. No, la verdad es que Ay, no, más creo que qué sí. joven eres. Bueno, no lo sé, seguro que sí que a ver, cántamela. ¡Carne! Es con solo una carne. Eso sí. Vamos a ver. Mira, algo que me interesa y que siempre me ha interesado a mí es como la idea, sobre todo yo creo que ya cuando nos hacemos mayores, pero un poco la construcción del hogar fuera del hogar, ¿no? O sea, creo que lo que convierte una casa en una casa no son tanto tus cosas, sino un poco más tus costumbres y tus manías, o sea, como tu manera de habitarla, ¿no? Por eso cuando tú estás en una ciudad y estás en un hotel 2 días, ya dices, mi habitación, ¿no? Mi bar. Mi bar, claro, porque ya en realidad estás llevando tus costumbres La y tus... papelera en la que vomito. Claro, la papelera aquí en la los que... Campos Elíseos. Claro. Yo me pregunto si puede construirse un verdadero hogar lejos del hogar original o si a lo largo de nuestra vida lo que vamos es recreando, ¿no? Ya con nuestros gustos y con nuestras obsesiones, es decir, pues con los objetos que nos acompañan, ¿no? Pues oye, pues nuestros libritos, nuestros disquitos, nuestros jarroncitos, ¿no? Cuando cocinas, que una casa que huele a comida es muy hogar. Una casa Fíjate, con... esto me ha quedado muy Claro, cursi, claro, pero... pero sí, claro. Pero ya en realidad, o sea, a pesar de que estas cosas de nuestros gustos y obsesiones sean un tanto distintas, lo que vas es intentando recrear la sensación de hogar en la que crecimos, ¿no? Esto es muy palpable cuando vives en pareja y descubres que hay una serie de cosas que tu pareja hace de determinada forma y tú de otra, ¿no? O sea, como que eso es un poco como lo de juegos de mesa, ¿no? Como que es como, no, es que en mi casa se juega así. Y es una chorrada, es como, no, es que en mi casa guardamos los manteles arriba del todo. Y tú dices, bueno, ¿por qué haces esa gilipollez? En mi casa se guardan abajo, ¿no? Como ese tipo de cosas, yo creo, de detalles, como ya no te hablo solo de muebles, utensilios de cocina o de organización familiar, sino detalles hogareños y personales que no hace falta meter en una maleta o en cajas, ¿no? Por ejemplo, mi madre siempre ha doblado las toallas haciendo así como pequeños cilindros, ¿no? Supongo que se le quedó de los años los que pasó trabajando en hoteles, ¿no? Entonces a mí me gusta doblar así las toallas y colocarlas de esa manera. Pues muy bien, porque quedan muy bonitas. Quedan monísimas, Sí. claro. Pero más allá de un ejemplo tan concreto, creo que lo que más hace hogar son todas esas cosas que haces, y esto lo digo de verdad, cuando te pones enfermo, que seguramente son una imitación de los cuidados que te daba tu propia madre o tu propio padre, seguramente más tu madre. Cuando yo me pongo mala, por ejemplo, me hago un hervido de patata y zanahoria, ¿no? Le pongo después aceite y un chorro de limón, o una sopita de pollo, ¿no? Paso muchas horas en la cama. ¿Por qué? Porque mi padre siempre ha afirmado que no hay nada que no se cure con una siesta larga. Y supongo que podría ponerme un poco tétrica y encontrarle un sentido más trascendental a esto. Supongo que cuando estás a punto de morirte, lo que buscarás también, para morirte tranquila, es esa sensación de hogar. O sea, supongo que un último deseo podría ser acostarte en la cama de tu infancia, oler por última vez el perfume del detergente de tu madre en las sábanas y ver esa luz por debajo de la puerta, ¿no? Sobre todo cuando era de noche, ¿no? Que indica que hay alguien al otro lado pendiente de si te sube o no la fiebre. Y eso no quiere decir que luego no hayas dormido en otras camas con otros olores y te hayas sentido, claro, y te hayas sentido cuidado por otras personas a las que también has querido muchísimo, igual no has querido tanto, pero bueno. Pero esas camas y esos olores y esas personas no han sido réplicas o búsquedas de replicar las camas, los olores y las personas de la infancia. Ay, sí. Yo voy a hacer aquí una confesión. Verás. Cuando estoy triste me echo Vicks Vaporubs. Porque Claro. es lo que mi madre, bueno, como a todos los niños de España, pero es un olor como de lugar seguro. A ese tipo de cosas. Entonces, que tu casa huele a Vicks Vaporubs ya es como de, ay, hoy que he estado un poco triste, no huele a esto. Y es el olor de tu casa. Desde que Claro. estoy pagando una hipoteca me echo 2 botes al día. Claro, Eso huele claro, a porque huele a estás muy menta triste. toda esta Ya cuando has llegado por aquí he hecho, se me han abierto... los poros. Se me han abierto las los puertas poros. de la percepción. Se te Me han lloran abierto. los ojos, lo estoy pasando fatal. Pero con lo bien que respiras. Claro, no, Eso sí. increíble, eso es increíble. Mira, una cosa que estaría bien dejar clara es la siguiente. Históricamente, esta cosa de la conciencia de un hogar, de una casa a casa que decíais tú y Rosy de Palma, Rosy de Palma y yo, sí. pues dos personas que yo no he visto nunca juntas. Tenemos muchas... Tenéis mucho en común. No, bueno, no os parecéis, hay que decirlo.
Esto de tener una casa a casa con cosas bonitas y cómoda y acogedora es una idea bastante moderna. Sabemos muy poco de la historia del mueble, por ejemplo, muy poquito. Según cuenta Bill Bryson en un ensayo que he recomendado varias veces en este programa que se titula En casa, sabemos muy poco de los muebles anteriores al año 1300. Luego es curioso porque sabemos cómo hacían caca en Pompeya, pero él cuenta que ahí hay una especie de vacío en el que sabemos cómo hacían caca en el año 50, pero no sabemos cómo hacían caca en el año 600. Bueno, porque ahí quedó, porque deberían haber tenido un volcán al lado. Y entonces ahora sabríamos, claro, y entonces sabríamos cómo hacían caca, o sea, un volcán cada 100 años. Claro, solo que han quedado hasta los popos. Claro, ¿no? seguro que había caquita, claro, que está en el Museo Arqueológico de Nápoles, y puedes ver si habían comido pizza, habían comido Taco Bell, en fin. Y que por otro lado, por supuesto, la intimidad, el concepto de intimidad es una cosa bastante moderna. Esto de tener un cuarto para dormir en él con tu marido, se lo cuentas a un señor o a una señora del año 1200 y te dice, anda, que menuda pija estás tú hecha, claro. Beatriz, por ejemplo. Son cosas, todas estas, que llegaron a partir del siglo XIV. Antes todas las casas eran lo que hoy llamaríamos un recibidor. O sea, era una estancia donde se comía, se dormía, se descansaba, se jugaba y se hablaba alrededor del fuego, básicamente porque era donde estaba el fuego y si te ibas a otro lado te congelabas. Claro. La calefacción, ahí no. Funcionaba mal. Gas natural no tenían. Claro. No tenían. Y la cama, por ejemplo, eran unas pajas o una telita que tú arrojabas allá donde hubiese un espacio disponible. Era como estos trabajos de ahora que no tienes una mesa, sino que vas con tu ordenador. Ay, claro, de nómadas digitales. No son nómadas digitales. Esto es lo de hotspot. Hotspot, que tú llegas a la oficina y puesto donde haya caliente, sitio te pones. Claro. Sí, pues aquí tenían hotspot para dormir. Para dormir. Era, te traes tu paja y tu zurrón. Qué visionarios, claro. Sí. O sea, todo lo que te pasa a ti hoy ya le pasó, no voy a decir a una monja, como dicen nuestras queridas amigas, sino a una señora que quería dormir ahí encima de unas pajas en el año 1200. A un siervo, claro, en 1200. Feudal, claro, sí, no sé, yo de historia no sé nada. Cuenta Bill Bryson en este ensayo cosas que hacen que te puedas reír mucho o sentir asco, como por ejemplo la siguiente. Incluso con el aumento de privacidad, la vida siguió siendo mucho más comunal y expuesta de lo que es hoy en día. Los retretes tenían a veces múltiples asientos para facilitar la conversación, y en pinturas vemos a veces a parejas en la cama o en el baño retozando. Sus asistentes los esperan y sus amigos permanecen afablemente sentados en las cercanías, jugando a las cartas o charlando, pero al alcance tanto de la vista como del oído. A ver, esto me ha recordado bastante a la historia que te conté de la distribución de Pompeya, ¿no? De los váteres en la cocina. O sea, también es cierto que la separación entre lo público y lo privado, y un poco también entre lo decoroso y lo escatológico, ¿no? ¿Qué consideras ahora de mal gusto hacer en público, en privado? No sé, por ejemplo, una vez me pareció horroroso, como una historia de terror, una mujer cortándose las uñas en el autobús. Dije, señora, o sea, usted está para encerrarla. Eso lo viste tú. Sí, me pareció una cosa loquísima. Ya es muy íntimo cortarse las uñas. O sea, me pareció como si la estuviese viendo haciéndose un dedo, de verdad. Ya. O sea, una cosa incomodísima de ver. Luego, curiosamente, hay ciertos locales de hombres homosexuales donde hacen unas cosas que tal vez un señor del año 1200 diría, pero si esto es de lo más natural, están todos aquí haciendo pis juntitos en una bañera. Claro, ¿no? Claro. Bueno, a ver, pero yo qué sé, pero eso ¿sabes a dónde? Es como un poco lo que hablábamos antes de lo raro, ¿no? O sea, es como algo que no debería estar ahí. Pues una señora cortándose las uñas en un autobús es algo que no debería estar ahí. Una bañera de pis tampoco. Una bañera de pis tampoco. No. Sí, pero dices, bueno, pues es una sauna gay. Dices, bueno, pues el contexto, ¿no? Son así, son sus costumbres. Son sus costumbres y hay que respetarlas. O sea, no lo están haciendo en el templo de Devot. No. Bueno. Que sepamos, que luego vamos a mirar. Ahora vamos. Bueno, pero lo que te iba diciendo, ¿no? Pues eso, pues lo decoroso y lo escatológico, ¿no? Que, o sea, son cosas muy distintas a las de ahora. A mí de las casas romanas, por ejemplo, de las que sí que tenemos más información porque había un fantástico volcán al otro lado, a mí me fascina toda la idea del triclinium, del comedor, ¿no? Que los invitados estaban así como graciosamente tumbados sobre el lado izquierdo y comían cogiendo las cosas que ya venían cortadas en minúsculos bocadillos, como en las casas de las pijas o en las fiestas de revistas de moda, donde se da de comer muy poco, ¿no? Muy poca cantidad, siempre con la mano derecha, ¿no? O sea, ellos tumbados y cogiendo así. Comer ha costado muy mal para el reflujo, debo decir, los romanos, ¿eh? Pues esto es que, ¿qué te crees que pasaba aquí? Claro, los anfitriones solían agasajar a sus invitados con abundantes comidas y bebidas, además con cosas rarísimas, o sea, como de, te voy a traer un ciervo entero, ¿no? Pero cortado luego, te traían el ciervo y luego lo cortaban en miles de pedacitos. Claro, y uvitas y no sé qué, bueno, porque era una manera de demostrar su estatus, ¿no? Claro, pues esta combinación, imaginarás, no era la más digestiva. Como en aquella época, creo
creo que no se había inventado el Almax, no lo miré, en el Museo Arqueológico igual hay un Almax así, también fosilizado, ¿no? Un sobrecito. Un sobrecito. Pero serán sobrecitos antiguos. Pondrá Almadium. algo Claro, así Almadium. No sé si había Almadium. Pero bueno, pues era habitual levantarse, darse un paseo, pearse. La gente se tiraba muchos pedos delante de la gente. Y luego, por supuesto, los invitados se ponían a vomitar como locos ahí mismo. Como delante de todos, para no perderse el chisme. Ahora lo haría, en los 80 lo hacían mucho con la heroína, claro. Pero ayer era por comer tumbaos. Cada generación tiene su vomitera. Pero es que, ¿sabes a mí qué me sucede? Que esto me llamó mucho la atención. Que yo pensaba, o había leído mucho tiempo, que había una habitación para vomitar y que la gente se levantaba y se iba a vomitar. Y recientemente he descubierto que no, que tú estabas así hablando, tú me estás contando una cosa y yo hago y vomito aquí. Y entonces los esclavos venían, limpiaban el vómito y tal, y decía, espera, no te vayas. ¿Sabes? Pero no me aparto de ahí. Yo juraría que he hecho exactamente eso mismo, más joven, en un after. Estoy casi seguro. ¿Sabes? De vomitar en modo, un momento. En modo pompeyano Vomitar estaba. un momento y seguir la conversación. Claro. Ahora que me he metido en este proceloso asunto de ser propietario de una casa, porque las dinámicas turbocapitalistas del mercado del alquiler estaban a punto de expulsarme de la que llevo habitando casi 5 años, hay ciertos aspectos sorprendentes de elegir un hogar que quería compartir contigo, Beatriz. Qué bien, ya tenía Qué bien. ganas. Digo, no me lo va a contar al final. No, te lo cuento. Mira, no me quiero poner a hablar de hipotecas ni de tipos de interés porque pareceríamos un programa de economía de 2 cocainómanos, cuando para nada. Sino, me gustaría hablar de un hecho capital y alucinante de elegir la casa en la que vas a invertir todos tus ahorros y endeudarte durante décadas. Que la ves durante unos 5 minutos. Ya. Y que, por supuesto, tal y como está el mercado... Speed dating, claro. Speed dating y speed buying. Claro. Y la debes tomar al vuelo, porque claro, si no dices la quiero, de repente un venezolano, una mexicana, un ruso, un chino multimillonarios te empujan, se sacan un fajo de billetes y pagan al contado. No, entonces tienes que ser rápido. ¡La quiero! En alemán. ¡La quiero! Si no viene Kiko Rivera también y se la queda. Que Kiko Rivera tiene mucho dinero. ¡Carne! Y no, Kiko Rivera gritaría ¡carne! Claro. ¡Carne! Y también yo si alguien viene y me grita carne, se lo doy. Claro. Señor, aquí tiene el contrato. Mira, y lo que sigue a partir de ahí es lo siguiente, Beatriz, te voy a contar. Tras pagar el contrato de arras y hasta que firma las escrituras y esa casa ya es tuya y tienes la llave y la vuelves a ver y dices, a ver qué he comprado. A ver en qué he metido yo cientos de miles de euros que no tengo. Hasta ese momento observas con auténtica obsesión las fotos que tienes del piso, que suelen ser pocas, o un vídeo, si es que acaso te han dejado grabarlo, para buscar en él todos esos errores y sucios secretos que tú no has sido capaz de ver a primera vista. Claro, qué estrés. O sea, estás buscando tu propio Das Humeilik, aquel secreto que estás echando para hacerte saber que es el lugar en el que ya te has vislumbrado leyendo, comiendo, durmiendo, ¿no? Tú te has proyectado ahí siendo feliz, teniendo tu vida, friendo patatas, Claro. haciendo carne a la plancha. En resumen, siendo muy feliz, como te decía, tú te empiezas a hablar que aquel puede ser en realidad un lugar hostil. Ya. ¿No? Que has comprado 8 Millville. Dices, ¿dónde está el gato encerrado? Claro. ¿Dónde está el gato encerrado? Y no porque tenga una habitación secreta, ojo, porque... Que ojalá. Ojalá. Mi sueño es llegar a mi nueva casa y de repente abrir una Y decir, habitación ¡uy, coño! llena de cadáveres y decir, bueno, estos cadáveres los quito y un vestidor, ¿no? Queda Algo- magnífico. Quedaría magnífico. Entonces yo no dejo de preguntarme, ¿cuál será mi Das Humeinleck? Cada vez lo pronuncio de forma diferente. Ya. Así ningún alemán va a poder acusarme de reírme de su idioma. Claro. ¿Cuál será el secreto que amenaza mi convivencia a futuro? ¿Serán tuberías oxidadas? ¿Un vecino violinista? Uy. Y también me pregunto, ¿no es acaso esa comedia llamada Esta casa es una ruina que tanta gracia nos hacía de pequeños, o incluso ahora cuando la ponen en la tele? ¿No es en realidad la pesadilla de varias generaciones? Joder, absolutamente, claro. A ver, yo igual estoy hoy un poco romántica. Es que he dormido muy poco, he dormido muy mal. ¿Eso te pone romántica? Sí. Ay, a mí me pone una mala hostia. Sí, bueno, las dos cosas. No, a mí me pone sensible. Tengo mucha sensibilidad. Eso lo arregla carne. Carne, claro, carne. Tienes hambre. Ahora nos vamos a comer un filete, claro. No, pero ¿puede que el asqueroso mercado inmobiliario funcione un poco como funciona el amor? O como funcionaba cuando la gente se conocía en bares y en garitos y no en aplicaciones de ligar, ¿no? O sea, has visto el sitio en el que vas a vivir tan solo 10 minutos. Pero como viste al hombre con el que vas a vivir en ese lugar unos 10 minutos antes de meterle cuello, de que te metiese cuello él, ¿no? O sea, no sé, como que hay un poco un punto del amor a primera vista con una casa, el amor a primera vista con una persona.
persona, ¿no? O sea, Ya. me refiero que cuando lo sabes, lo sabes. Esto me lo decía mi madre cuando andaba yo loca buscando un piso de alquiler porque todo era carísimo y horroroso y me generaba muchas dudas. Y ella me dijo, cuando entres en la que será tu casa, lo sabrás. Y efectivamente, sucede algo que es que de pronto entras en un lugar y como que ves a tu holograma, ¿no? Tu casa, a tu holograma y al de Víctor y al de tus gatos, tomando el cafetito por la mañana, fumándote un cigarrito, preparando la cena, viendo la tele. Y por supuesto, y lo siento en el alma, pero tu casa va a tener defectos. Claro, Pero como tú tienes defectos, ¿no? Yo. Pero al final esos defectos, Guillermo, serán parte de tu casa. Esos defectos serán lo que la conviertan tu casa en una casa-casa. Ahora es cuando se incendia el edificio. Y te digo, Beatriz, dime cuál es la Beatriz, parte de por mi casa. Dios. ¿Qué parte de este incendio es la que da alma a mi hogar? Debo decir una cosa sobre lo que has dicho que es muy bonito y tiene mucho real, pero a veces tú ves una casa y luego ves otras 5 y vuelves a esa primera casa porque descubres que no es tan horrible como las otras 5 y empiezas a ver tu holograma ahí. ¿Pero por qué te crees que la gente vuelve con su ex? Claro, porque dice, mira, al menos se le ponía, tenía erecciones. Es ¿no? lo mismo, claro, O sea, es un exactamente maltratador psicológico de manual, pero su pene no era. No, pero su por lo pene menos estaba nos bien. gustaban las mismas películas. Es que ir al cine con esta, ver Torrente Presidente, me quiero suicidar, claro. Y con este pude ir a ver la del gemelo parasitario, Claro. que hacía mucho que no lo mencionábamos, por Es cierto. verdad. Por cierto, si la del gemelo parasitario se pilló una hipoteca, yo no sé si sería un titular o dos, ¿eh? Es que ahora no puedo dejar de proyectar mis ¿Quién lo problemas firmaría? hipotecarios. ¿El Claro. pequeñito o ella? Yo dejaría que se encargara el pequeñito, que Que tiene mala van hostia. al ¿no? pequeñito. El pequeñito Sí. tiene pinta de montar un pollo, llamar el al banco banco. y montar un pollo. Oiga, Vamos, que no le cobran Me ni un dijeron que céntimo tipo de más. interés 1,9. Claro. ¿Qué es esto de 2? Mira, ya para terminar, yo siempre he pensado, y sé que tú también, que el gran lujo de la vida es vivir en hoteles. Ah, Simplemente, o como dice un gran muso de este podcast, que es Andrés Pajares, vivir en hotel. Vivir en hotel. En hotel. Yo vivo en hotel. Yo vivo en hotel y llamo al servicio de habitaciones y pido carne. O sea, vivir en un hotel es ir ligero de equipaje por la vida, es crear tu hogar, como antes hablábamos, allí donde vas, con poquitas cosas, teniendo intimidad absoluta, pero también sabiéndote siempre rodeado de gente, ¿no? No preocupándote por absolutamente nada de las grises y deshumanizantes gestiones de la vida adulta, Claro. de todas esas cosas que hay que hacer con DNI electrónico y que son la gran tragedia del siglo XXI. Muchas veces, y te da un infarto y alguien te encontrará al día siguiente. Ah, En tu claro. casa, no sabemos. El servicio de habitaciones va a dar la alarma si no abres para que te cambien las toallitas. Sí. Y muchas veces he pensado, si yo fuera rico, pero rico de cojones, Beatriz, multimillonario de verdad, yo viviría en el Four Seasons. En la Yo suite, también, ¿no? claro, ¿para en el qué- Ritz. ¿Para qué comprarme una casa en Torrelodones, iba a decir? No, Torrelodones no, en La Moraleja. No. En el Viso, no. Paso. En estas suites del Four Seasons, del Mandarín Oriental, que es un sitio muy bonito, allá al lado qué del bonito. Prado. Porque ahí no existe El Palace también. En el Palace. Tendría una habitación en el Palace. Una sí. cosa más barroca. Sí, Muy bien. y bajaría al chino ese del Palace, que hay. ¿Sabes que tiene un restaurante Ah, chino que sí, está buenísimo? y sí, qué bueno está. Está muy bueno. rico. También está muy bueno el chino del Villamagna. Un gran sitio para vivir también. En el Villamagna, ¿sabes dónde vivió? ¿Quién vivió? El Villamagna es el de Pajares. Ah, vive en hotel. El de Hombre, vivo pues en que no hotel diga era en vivo el en vi- hotel. Era, Diga, claro, vivo- era en el Villamagna. Vivo en... De donde sucedió aquella tragedia que le fundacional pasó para la creación de este programa, la y de verdad. nosotros como Y de personas. nosotros como seres humanos. Incluso sí. como escritores, casi diría. Pues mira, en el Villamagna, en el Four Seasons, en hotel no existe el Das Humain. Bueno, a ser que sea el del Resplandor. A no ser que sea el del Resplandor, que a mí por otro lado me parece precioso. Yo también. Qué evocador vivir rodeado de nieve, con esos suelos, esas moquetas, esos salones, que estaba ahí él escribiendo. Digo, Esas joder, gemelas tan esas majas. es que a mí no me molestarían tanto. En un hotel, y espero que no sea el del Resplandor, las sábanas y las toallas están siempre limpias, está todo planchado todas las mañanas, y si tienes hambre o te sientes solo de madrugada, pues te pides un sándwich club o una carne al servicio de habitaciones. En fin, los consejos del programa de hoy, ¿no? Que podemos resumir muy brevemente para los lectores. Ay, Sí. perdón, para los oyentes. Sí. Es que esto de ser escritor Es que te estrella confunde me mucho, confunde. claro. Cierra las puertas de las habitaciones secretas de tu mansión. Porque Claro. esto te lleva a muchos líos Hombre, con tu hijo o con y tu con madre. tu madre, claro. Paga tocateja tus propiedades inmobiliarias para no meterte en líos de hipotecas. Entonces, si es 1 millón,
saca el millón del banco y págalo. Claro, no te metas en de líos. ¿Para qué vas a pedirte una tipo de hipoteca, un interés, crédito, todo nada? eso. Olvídate. Viaja siempre en tu propio avión, porque tener que comprar billetes es un rollo, ¿no? Está la cosa esta de que ahora suben y bajan según la demanda. Entonces, ten tu avión privado y viaja en él. Y si buscas comodidad, como hemos dicho ya en el último bloque, quédate a vivir en un Four Seasons, en un Mandarin Oriental. Cositas prácticas y fáciles que nuestros oyentes pueden poner en práctica desde hoy mismo, ¿no? Y si son pobres, pues oye, ya, eso es otro problema no que no nos tenemos pertenece. consejos para vosotros. Para los pobres no sabemos qué decirles. No sabemos qué decir. Mira, como el programa nos ha quedado muy corto, tenemos dos opciones. O ponemos 10 minutos de las obras que van a hacer en tu casa, o ponemos 10 minutos de Kiko Rivera diciendo carne. Yo no sé si tenemos los derechos de carne. ¿Podríamos poner carne? Nos dicen desde producción. Desde control. Desde control nos dicen que no tenemos los derechos sobre carne. Sobre carne. Son carísimos los derechos de carne. Es peor que son más caros que los de ABBA. O sea, cantar Dancing Queen es más barato que Mi Pequeño Podríamos poner Dancing Queen, pero no podemos poner carne, así no. que vamos a dejaros con 10 minutos de obras en la casa de Guillermo. Arsénico Caviar es un podcast que ha ganado un Ondas. Escrito y dirigido por dos personas guapísimas, Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Nico Solís. El jefe de proyecto es Jesús Blanquiño. Y a los que os preguntáis quién hace esta voz, Rocío Echevarría, la del Bill Metal.